Entonces empezamos con la presentación. Empecemos entonces primero a qué le llamamos trabajo de alto riesgo. Es muy importante tener presente ello. En el tema de seguridad, salud en el trabajo es un tema muy amplio, entonces nos podemos referenciar de estas dos normas el Decreto Supremo 005/2012, que sabemos que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos define o nos indica que actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo, ¿a qué le llama o a qué se denomina? Dice que son aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño. Es decir, ¿no? Un trabajo de alto riesgo nos va a dar o podemos entenderlo como una probabilidad en donde si ocurriese ello, el efecto va a ser de gran impacto. Eso es lo que me quiere tratar de decir en este apartado, en este párrafo. Como pueden ver en pantalla, dice, o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. Así también, si nos vamos al sector minero, que como sabemos es más especializado en lo que son de altos riesgos, nos dice que el trabajo de alto riesgo es aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como alto riesgo me indica será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera, ¿no? Entonces, con estas dos referencias, tanto en el Reglamento de Seguridad en el Trabajo, de la Ley 29783, o en el sector minería, ya me da una alusión a lo que se refiere a alto riesgo. Pero siendo así, ¿qué, ¿cuáles son las características de un trabajo de alto riesgo? Por acá podemos ver un poquito más de información. Dice que no ser rutinarios, son eventuales. Entendiendo el tema de rutinario, a veces hay muchas confusiones, me hacen muchas preguntas por el tema de rutinario, no rutinario. Rutinario es todo aquello que tiene una frecuencia establecida, ¿no? Es decir, si yo hago verificación de peligros y riesgos, la frecuencia correspondiente de la actividad y esto arroja un peligro, un riesgo, entonces no solamente son actividades del día a día, ¿no? Sino también hay actividades con frecuencia semanal, quincenal, mensual. Entonces, son rutinarios, pero por acá me dice que los de alto riesgo no son rutinarios, son eventuales. Requerir, dice, de una evaluación previa del lead per se y controles a establecer para su ejecución. Definitivamente que en la matriz I per se, cuando hacemos la evaluación correspondiente, nos sale un nivel de riesgo y por ahí también a los que son muy altos también se puede entender como de alto riesgo. Contar con un plan de trabajo, todas las actividades de alto riesgo, que tiene que tener un plan de trabajo, contar con procedimientos para actividades de alto riesgo, o ATS, entendiendo el ATS o AST como lo han escuchado, ¿no? Análisis de trabajo seguro o análisis seguro de trabajo. En sí, todas las actividades de alto riesgo que vamos a ver, sí por una buena regla práctica o por un sector, por el sector minero, es obligatorio sí manejar los temas de ATS y los eventos correspondientes, ¿no? Que muchas veces se le llama el PETAR, que vamos a hablar un poquito sobre ello. Contar con un plan de contingencia y emergencia, contar con elementos de protección especiales, ¿no? Para estas actividades de alto riesgo. Ya no son los EPPs básicos, que es el tema del casco, las botas, los lentes, sino ya son un poquito más elaborados, que ya pues hablamos de un EPP de protección especial. Requería exámenes especiales al trabajador, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando se iba a minería, al trabajo en altura. No sé si ustedes han pasado la experiencia, aparte del examen médico correspondiente, también pedía un examen de altura, ¿no? El famoso 7D, un examen ya específico al tema de altura. Por eso acá me indica que contar con el MCON requerir exámenes especiales al trabajador. Requerir la presencia de personal especializado, ¿no? Definitivamente, todo lo que es trabajo de alto riesgo necesita una mayor formación en cuanto a lo que es la supervisión. Requerir un permiso determinado antes de su ejecución. Y por último, indica un requerir de supervisión permanente. Entonces, estas son las características generales para lo que son trabajos de alto riesgo.
Hablemos del permiso, entonces, el permiso escrito para trabajo de alto riesgo. ¿Cuáles serían entonces, si con lo que hemos visto hasta ahora, con las características y con las definiciones de estos reglamentos, los, cuáles serían los trabajos o actividades de alto riesgo, ¿no? Pues los más conocidos son el trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en frío, trabajo también refinado, eléctrico, manejo de sustancias químicas y otros, ¿no? Y otros. Para estos casos, entonces, sí es muy importante manejar el tema de los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, ¿no? El PTA. ¿Qué es esto? Es un documento en sí, pero obviamente, como sabemos, todos los documentos en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo son documentos de carácter legal, ¿no? Muy importante la documentación. Entonces es un documento fijado para cada turno, dice, por el ingeniero supervisor, jefe de área, donde este documento sirve para realizar el trabajo mediante el cual se autoriza. Efectuar trabajo en zonas u ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo, ¿no? Entonces, cuando se hace un trabajo de alto riesgo, tiene que haber un permiso de trabajo. Si este permiso de trabajo se hace antes de la actividad, me acuerdo mucho que cuando hacían trabajos, por ejemplo, de altura, ¿no? Uno tenía que dar el permiso de trabajo. Muchas veces los permisos de trabajo no eran llenados correctamente. O a veces los trabajadores ya, para poder ahorrar tiempo, inclusive ya venían con el permiso de trabajo lleno. Solamente para la firma respectiva le ponen la fecha y ya está. Y esto no es así, porque un día a otro día las condiciones de trabajo pueden cambiar. Por lo tanto, el permiso de trabajo debe ser llenado en el momento, pero antes de empezar el trabajo, ¿no? Luego, verificar las condiciones de seguridad y con ello ya recién autorizar el documento a través de la firma. Como dice acá, los permisos de trabajo de alto riesgo serán elaborados por el supervisor de área juntamente con los trabajadores que ejecutarán la tarea, ¿no? Y este permiso es de forma diaria. Este permiso tiene que estar visible para cualquier supervisión, para que se pueda observar que ha sido totalmente analizado este trabajo y por ello se ha hecho el documento correspondiente y se ha autorizado que se realice la actividad, ¿no? Por eso que también es una buena práctica que los permisos estén publicados o estén exhibidos en el área de trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Como les decía, muchas veces he tenido algunas experiencias, ¿no? Con el famoso permiso y trabajo. Una de las cosas, por ejemplo, que he visto es tal si tengo una actividad de altura, una de eléctrico y una de caliente. Algunas veces me presentaban un permiso de trabajo para las tres juntas, ¿no? Y bueno, a veces cuando tratamos de simplificar, a veces quedamos vacíos. ¿No? Entonces, la recomendación sería hacer ahí un permiso para cada tipo de actividad, ¿no? Un permiso de trabajo para lo que es altura, uno para eléctrico, uno para caliente. Un permiso para cada uno de forma separada, porque cada uno tiene sus propias características de trabajo, sus propios riesgos y por ende sus propios controles operacionales. Entonces, como decía, a veces me traían permisos eh, ya como que integrados, ¿no? Bueno, si es que se puede hacer de manera y bueno, cumple con todo, aunque a veces es un poquito complicado porque a veces al momento de integrar uno se olvida de cosas. Entonces, la recomendación, la pauta es que sea un permiso de trabajo para cada trabajo de alto riesgo. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la G050, que seguramente muchos lo conocen, la seguridad durante la construcción. Construcción es una actividad de alto riesgo. El trabajo en altura es un trabajo de alto riesgo. El trabajo de guisaje, demolición, excavación, espacio confinado, como estaba comentando. El trabajo en caliente, excavaciones iguales de 1,50 m, trabajo en altura.
eléctricos de alta tensión, trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales reactivos, otros trabajos valorados como alto riesgo en los I+C, ¿no? Este último punto de los otros trabajos valorados como alto riesgo en los I+C es muy importante. Por ejemplo, acá no está en la lista los trabajos con sustancias químicas, ¿no? Que también es un trabajo de alto riesgo. Muchos años trabajé en el sector de explosivos. Trabajar con explosivos también es un trabajo de alto riesgo. Cuando se hace la matriz correspondiente, la matriz per se, y se establecen la evaluación contra probabilidad e impacto. El impacto es en sí ya un impacto muy alto y por tal es alto riesgo también. Entonces, trabajar en el sector de explosivos también sería un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, la matriz per se también me ayuda. Si bien yo tengo una referencia en los principales trabajos de alto riesgo, como decimos altura, caliente, frío, pero el IPC también me ayuda muchísimo. Es más, ¿no? Yo siempre he comentado que el IPC es una gran herramienta, es un gran instrumento para el tema de seguridad en un trabajo. Con el IPC bien hecho, yo tengo casi como un 70% de la aplicación de un buen sistema de gestión de seguridad en un trabajo, ¿no? Si es que se hace de manera consciente, porque allí a veces como se ve un poquito subjetivo la evaluación, a veces le damos menos en cuanto a probabilidad o impacto, pero en seguridad siempre se debe ir a un nivel mayor para que sea más exigente y por ende tener mejores controles operacionales. Por tanto, en la matriz per se, si es que yo hago una evaluación correcta, van a salir riesgos significativos, ¿no? Un nivel de riesgo alto, y esos también serían considerados como trabajo de alto riesgo, ¿no? Y seguiría las mismas pautas que los demás trabajos de alto riesgo como altura, caliente o frío, ¿no? Entonces hablemos un poquito sobre otros trabajos de altura, ¿no? Hasta ahí hemos hecho una pequeña introducción sobre lo que son en sí los trabajos de alto riesgo. Ya vemos que provienen, sí, de normativas, provienen de fuentes, pero también acordémonos que viene también de nuestra propia matriz IPC como tal, porque lo hemos declarado como un nivel muy alto y por ende de alto riesgo. En cuanto a lo que es trabajos en altura, ¿no? Como ya sabemos muchísimo, ¿no? Normalmente es en construcción, ¿no? Principalmente. El trabajo en altura es una actividad bastante, vamos a decir, común, con mucha frecuencia, ¿correcto? Altura indica a una altura mayor o igual a 1,80 m, ¿correcto? De la superficie normal de trabajo. Para estos casos de trabajo en altura, pues se usa mucho más escaleras, el tema de andamios, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre ello para cada caso, cómo se tiene que trabajar, nos indica la normativa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no sé si se ve en pantalla, indica, ahí tenemos, por ejemplo, un andamio, tipo de sistemas para trabajo en altura, ¿no? Como les decía, escaleras, andamios y, bueno, los equipos de protección personal, ¿no? Si trabajamos con el tema de andamios, ¿no? Estos andamios tienen que estar normalizados, por decir certificados, ¿no? Por ahí vemos siempre en seguridad algunos equipos o algunas condiciones hechizas, ¿no? Que se trabaja para agilizar o de repente para ahorrar tiempo, pero a veces esto fue en contra, ¿no? A veces tenemos andamios, pero una herramienta muy importante para lo que son equipos o son condiciones es el tema de un checklist preuso, ¿no? También es muy importante, una buena práctica. Antes de, bueno, se arma el andamio, ¿no? A la altura que uno necesite, se arma correctamente. Para eso también tiene que haber recibido la capacitación correspondiente para el armado de andamios, si es un tema interno o si es un tema externo, que se contrata el andamio. También hay empresas que tienen los andamios correspondientes. Solicitar la documentación en cuanto a lo que es la validación de la operatividad del andamio y aún así
hacer, ¿por qué no un checklist preuso? Si está bien instalado, tiene los puntos bien puestos, ¿no? Sobre la superficie, sobre el suelo, para con ello asegurarnos de que esté bien instalado y no haya mayor problema. Entonces, un trabajo en altura, sabemos, el riesgo principal es la caída, ¿no? La caída a distinto nivel. Eso es, entonces, por ello, uno de los elementos que se usa son los andamios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema este, de las escaleras? ¿No? También aquí se ve de todo, ¿no? En cuanto a lo que son las escaleras, ¿no? Hay escaleras y escaleras. Dice, ¿no? Por acá, antes de montar el andamio, elegir su ubicación sobre terreno firme y un tal. Eso también sirve, evidentemente, para las escaleras, ¿no? Por aquí ven la imagen, ¿no? Esta es una pequeña escalera, pero está con un diferente nivel, ¿no? Un nivel más bajo que otro. Entonces, colocarlo de esa manera no va a ser para nada sugerible, ¿no? Acá se ha adaptado para que esté al mismo nivel. Por acá, no sé si ven esta figura con una X, ¿no? No sé si es ahí el sistema de cómo ha sido montado, a referencia de cómo está al costado con el check verde, de cómo tiene que estar la plataforma o el armado para que sea más estable, eso es lo que se quiere, y no se pierda o no se dé por ahí el riesgo de caída, ¿no? Entonces, por acá, cuando se utiliza una escalera, dice nunca utilizar el último ni el penúltimo peldaño para pararse, ¿no? Eso sí es importante. Aquí está una imagen, por ejemplo, ¿no? Ven esta escalera, la persona está trabajando y está usando justamente la última, ¿no? La última peldaño, lo cual se dice que no es recomendable, ¿no? En cambio, en la imagen de la izquierda, ven, hay una persona que, igual que la figura anterior, está supervisando o está apoyando, ¿no? Es decir, siempre también cuenta en un trabajo de altura trabajar en dos personas como mínimo, está apoyando, está dándole mayor estabilidad a la escalera, pero en este caso la persona no está usando el último peldaño, ¿no? Está usando antes para que sea más estable y pues evitar ahí algún impasse y genere la caída correspondiente. Ven acá, por ejemplo, también, ¿no? Mucho se ve, por ejemplo, las escaleras tipo tijera, ¿no? Entonces también, por ejemplo, acá, ¿no? Se ve en esta imagen una persona subida en una escalera para ese tipo de tijera, está al final, el último, ¿no? El último ya, la base es pareciera como si fuera una oficina, ¿no? Un techo, un foco parece, ¿no? Cambiando un foco, pero el tema es que está en el último y se dice que no debería estar ahí porque fácilmente esto se puede abrir y se puede caer y ocurre el accidente correspondiente, ¿no? Entonces, para este tipo de casos es muy importante considerar el tema de que se debe subir ni en el penúltimo, ni en el último ni en el penúltimo peldaño, la escalera. Por acá, por acá nos informa o nos indica, un momento, va, ok. Por acá nos indica que las escaleras deben apoyar sobre suelos estables, con una superficie sólida y fija, y de forma que no se pueda resbalar, ¿no? Miren las imágenes, no sé si se llega a ver. Acá hay una escalera sobre otra escalera, ¿no? Obviamente que esto no es estable. Evidentemente esto sí se va vamos a decir, a deslizar y va a ocurrir la caída. Acá, por ejemplo, también, ¿no? Ve acá, esto es un ladrillo, una escalera, y como cada peldaño tiene un nivel diferente, colocan la escalera, tiene patas diferentes, y una está apoyada en el ladrillo y otra está apoyada en la otra escalera, ¿no? También eso no es estable, ¿no? No es. Aquí, en esta parte, sí se ve que está estable, están los dos, la parte final de la escalera está sobre un mismo nivel en el suelo, ¿no?
A veces también se puede colocar un tipo de gancho o un tipo de soporte, ¿no? Para que no se mueva la escalera, o sea, fijarlo en el suelo, ¿no? Con algún tipo de accesorio. Y eso también se puede revisar en el checklist preuso, en el pretrabajo, ¿no? Todo eso se ve, por eso, antes de empezar la actividad. Es decir, yo hago el permiso de trabajo, reviso las condiciones, cómo ha sido armado, cómo está instalado, también el personal, los EPP respectivos, ¿no? Porque para este tipo de trabajo en altura hay algunas EPPs diferentes, ¿no? Especiales, que ya lo vamos también a comentar, por ejemplo, el tema de la ARNES, la línea de vida, ¿no? Correspondiente. Por acá me dice que las escaleras de mano deben estarse a un lugar fijo, preferentemente dice de la parte superior de la escalera, y deberá sobrepasar al menos 1 metro del lugar donde se requiere llegar, ¿no? Entonces ven, esta es la escalera, ¿no? Aquí hay un punto de contacto, pero si hacemos la medición, ¿no? Entre la parte final de la escalera y la superficie donde está el contacto con la escalera, la regla dice que tiene que ser esta 1 metro de distancia, ¿no? Para que sea más estable y por ello no ocurra un accidente, ¿no? Eso es importante, entonces a veces no se hace eso. Muchas veces he visto que no se cumple con estos criterios, no, no sé si a veces porque no lo saben o a veces porque no lo quieren hacer o porque tienen mucha prisa, ¿no? Están con urgencias en la actividad, pero no cumplen las reglas o las normas de seguridad para este caso de trabajo en altura. Muy bien. Bueno, aquí hablamos un poquito sobre el tema de los sistemas de protección contra caída, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, acá vemos el arnés de cuerpo entero, ¿no? Es importante, ya estos son los EPPs especiales, ¿no? Ya no son los EPPs básicos, evidentemente. Por ejemplo, acá el tema de la línea de vida, ¿no? Con amortiguador, líneas retráctiles, los puntos de anclaje, los conectores de anclaje, ¿no? Estos son ya el sistema para justamente evitar la caída del personal. Aún así tengamos el andamio o la escalera totalmente instalada o armada de manera correcta. Así también tenemos que tener los equipos especiales para el trabajo de alto riesgo porque uno a veces no se sabe, ¿no? Puede ocurrir muchas cosas, puede haber de repente, bueno, en Perú puede haber de repente un temblor quizás o un movimiento y la escalera o el andamio se mueve, pero ya la persona está colgada, está sujetada, está asegurada por estos tipos de EPPs especiales, ¿no? Y eso es lo que se quiere prevenir el tema del accidente, el tema de la caída. Muy bien. Ahora, ¿qué con respecto al tema de trabajo en caliente, ¿no? Porque la soldadura es un trabajo en caliente, ¿no? Muy común el tema de soldadura, pero la soldadura es un tema muy amplio, ¿no? Para poder, para los trabajos de soldadura. Acá podemos, por ejemplo, ver, ¿no? Dice acá que en cualquier actividad que implique una fuente de ignición o cuando se puede generar calor suficiente para encender materiales inflamables o combustibles, ¿no? Acá vemos su selectividad, bueno, de por sí vemos el tema de los EPPs, también son EPPs especiales, ¿no? Para un trabajo en caliente, un trabajo, pero EPPs ya no básicos, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos EPPs, no tienen los guantes, la careta, pero ¿qué más, no? ¿Qué más con respecto al tema de trabajo caliente? ¿Tiene que tener permiso de trabajo? Por supuesto que sí, tiene que haber permiso de trabajo, ¿no? Con el correspondiente, tiene que estar autorizado, puedo hacer un ATS también, claro que sí, unos 8 minutos también. Cuanto más documentación tenga, es mejor porque va a estar más documentado, más revisado, más analizado, ¿no? Y así también las competencias del trabajo. Se ha llevado el curso correspondiente, ¿no? Para hacer la soldadura. Ahí sabemos que hay varios tipos
de certificación o acreditaciones para el tema de soldadura, ¿no? Que es un tema amplio, ¿no? Y a veces nos fijamos básicamente en las condiciones de seguridad, me ha pasado, este, las condiciones están bien, ¿no? Está con el EPP correspondiente, está autorizado, se ha hecho el permiso, se ha hecho el cheque correspondiente, pero justo cambiaron de personal, ¿no? El trabajador no es de esa zona, es de otra zona, por ende no conoce bien la instalación y bueno, como no conoce bien la instalación, entonces como ha habido la reinducción, por decirlo así, y ha pasado el accidente, ¿no? Entonces eso también hay que considerar porque no solamente son las condiciones, sino también el trabajador que hace esta actividad, ¿no? Una actividad o un trabajo de alto riesgo. También tenemos que verificar, corroborar que esté en la documentación con respecto a las competencias del trabajador que hace la actividad. O ha sido de repente un cambio de zona. Entonces también ahí tomar apuntes y trabajar esa parte. Bien, por acá nos dice que el trabajo en caliente incluye tareas como soldar, cortar, esmerilar y utilizar, dice, sopletes en áreas que no son diseñadas para estas actividades, ¿no? Se recomienda también tener en estas actividades de alto riesgo un extintor, al menos un extintor portátil, ¿no? O a la mano, por si es que hubiese, ¿no? Recordamos que cuando vimos cuáles son las características de los trabajos de riesgo, dijimos que también es que se tenga un plan de contingencia, ¿no? Para responder justamente si es que hubiese el caso. Entonces, también tenerlo dentro del permiso de trabajo, de los requisitos que se debe de contar cuando se hace el permiso del trabajo correspondiente, ¿no? Dice, las llamas o chispas puede ocasionar un incendio accidental. Entonces, siempre tener presente ello, ¿no? Es un trabajo en caliente. Entonces, definitivamente, por aquí, si hay un error, una mala praxis, definitivamente que esto va a tener un incendio, ¿no? Es un trabajo de alto riesgo, es trabajo caliente, va a acabar en incendio. Entonces, tengo que tener las medidas correspondientes para evitar que este incendio, si es que se da, se propague, ¿no? Entonces, con un extintor u otros elementos que considere cuando haga mi permiso de trabajo, verificar los que se tenga en la zona de trabajo, ¿no? Y recién ahí ya proceder con el tema de la actividad. Así como también hay trabajo en caliente, también hay trabajo en frío. El trabajo en frío también es un tema de alto riesgo y obviamente que hay otras consideraciones correspondientes, pero no lo hemos tocado en esta presentación, pero sí comento que un trabajo en frío también sería un trabajo de alto riesgo. Muy bien, acá por ejemplo podemos indicar todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben funcionar correctamente porque vamos a prevenir un incendio. Aquí están los extintores, ¿no? Que son portátiles, son movibles. Se debe, dice, tener un permiso para trabajar en caliente y asignar una persona capacitada en la vigilancia contra incendios, ¿no? Entonces, y acá vemos un pequeño checklist, ¿no? Un check que está conforme, no está, ¿no? Entonces, mientras no se levante esta observación, por decirlo así, el permiso de trabajo para esta actividad no puede ser firmada, no puede estar autorizada y por ende no empieza la actividad hasta que se esté la observación. Entonces la recomendación ahí es que si es que hay observación en el permiso de trabajo, se ha detectado la observación, eh, indicar que se corrija y luego volver a hacer un nuevo permiso de trabajo allá dejar sentado que se ha hecho una nueva verificación y ya lo que estaba observado ya está conforme, ¿no? Y con ello poder tener la documentación completa. Como dijimos, toda la documentación en seguridad en el trabajo es una documentación legal. Si que hubiese algún tipo de accidente y sabemos que se tiene que hacer la investigación correspondiente del accidente, entonces lo primero que van a solicitar es la documentación. Entonces, no sé si hubo observación en este permiso de trabajo, se levantó, pero ¿por qué no se dejó indicado que ya quedó conforme?
porque quedó solo la observación, pero se tiene que hacer la nueva verificación y dejar indicado que ya quedó conforme. Muy bien. Por acá me indica que todos los materiales inflamables y combustibles se deben mantener a una distancia de 10 metros del área de trabajo. Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los niveles de gas, vapor o polvos inflamables. Como es caliente, sabemos, por un tema de cultura, ¿no? De repente que para que se inicie un fuego, pues tiene que haber obviamente la temperatura, el oxígeno, ¿no? Combustible. Entonces, pues estamos trabajando con caliente. Entonces, temperatura hay. Hay que ver qué rodea, ¿no? Qué rodea y mantenerlos alejados. Como dice acá, la práctica es que estén a una distancia de 10 metros, ¿no? De algunos materiales que sean inflamables o combustibles, y eso también lo verifico en mi permiso de trabajo, ¿no? También como parte de la inspección, como parte de la autorización para que se haga el permiso de trabajo, la actividad. El material combustible dice que no se puede trasladar, se debe proteger con lonas y cubiertas a prueba de fuego, ¿no? También estas medidas son medidas proactivas, son buena práctica, ¿no? Hay materiales que cubren del fuego, ¿no? Protegen del fuego, y por ello el material, equipo o algún objeto que no se pueda mover, entonces cubrirla con un tipo especial para que no genere algún tipo de incendio, ¿no? Y más aún si este material es un tipo de inflamable o combustible. Muy bien, entonces hemos hablado sobre el tema de trabajos en caliente de manera general, ¿no? De algunos puntos este, a considerar. Los espacios confinados, ¿no? Es un tema bastante interesante. Los espacios confinados, sabemos que el espacio confinado es cuando no hay oxígeno. Dices, cualquier espacio con abertura limitada de entrada y salida y acción natural es favorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte de trabajadores, ¿no? Eso entendemos como un espacio confinado, ¿no? Ahí pueden ver un poco la imagen, ¿no? Es una zona bastante, vamos a decirlo así, pequeña, ¿no? Donde justamente por la naturaleza es que hay una ventilación natural o es un lugar donde hay poco nivel de oxígeno, ¿no? A eso le llama espacio confinado. Por acá nos dice que hay que considerar cuando sea este tipo de trabajo en espacio confinado, hay que considerar los medios de acceso, salida, restringidos, ya sea dice, por dimensiones o por dificultades para su utilización. Ahí también comentarles lo siguiente, ¿no? A veces el espacio confinado, se ha hecho toda la planificación preventiva, ¿no? Todo el tema del permiso, todo el tema de las condiciones de trabajo para una persona, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cambian de persona, ¿no? Algunas personas son más altas que otras, son más robustas que otras, entonces cambia, y eso también a veces y muchas veces no lo consideran en el permiso de trabajo. Y después vienen los problemas ya cuando se desarrolla la actividad, ¿no? Entonces me ha pasado que tienen el mismo trabajo, definitivamente, pero la persona cambió. Ya no lo hace una persona, sino lo hace otra persona. Y bueno, ¿no? A veces viene el tema de exceso de confianza y solamente se ve por la parte de afuera, pero no, en realidad no miran también a la persona que está haciendo el trabajo, porque la persona es la que está ingresando a esta zona, ¿no? A esta área, espacio confinado. Entonces también, obviamente, que hay que considerar las dimensiones de la persona que está haciendo la actividad, ¿no? Puede que el trabajo sea de varios días y, no sé, la mitad del tiempo lo haga una persona y la otra mitad lo haga otra persona. Entonces ahí las condiciones cambian, ¿no? No cambian las condiciones exactamente de la zona, cambian las condiciones de la persona. Y eso es lo que
a veces no se considera. Ventilación natural limitada, espacios no diseñados para ocupación permanente, ¿no? Acá me dice algunos ejemplos de espacios confinados, por ejemplo, tanques, dice, para fabricación y almacenamiento de materias primas, tanques combustibles, entonces hay que ingresar a esta zona totalmente equipado, ¿no? Inclusive también con un medidor, ¿no? De gases para poquito ver si es que hay quizás por ahí algunos gases orgánicos que puedan considerarse y en base a ello hacer la planificación preventiva y ver qué equipos se necesita para esta actividad, ¿no? Aparte del traje autónomo con oxígeno, también otros diferentes, ¿no? O complementarios. Por acá nos dice tanques de camiones cisterna, furgones, pozos, túneles de servicio, silos, sótanos, ¿no? Son otras áreas o zonas consideradas como espacios de espacio confinado. Tanques para agua potable, túneles, cámaras subterráneas, ductos de ventilación, pasadizos subterráneos, alcantarillas, etcétera, ¿no? Entonces se ve que el espacio confinado en sí eh, existen muchas zonas, en muchos sectores de trabajo, entonces por ello se tiene que tomar todas las medidas correspondientes, ¿no? Hasta ahora, entonces, hemos visto que todos los que son trabajos de alto riesgo se tiene que hacer correspondiente permiso de trabajo, ATS y verificación de las condiciones tanto de la zona como del trabajador. La clasificación de espacios confinados, bueno, por acá nos dicen que hay una clase A que responde a aquellas donde existe un inminente peligro para la vida, generalmente dice riesgos atmosféricos, gases inflamables, biotóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, pero también nos dice una clase B, en esta clase dice los peligros potenciales dentro del espacio confinado, pueden ser de lesiones o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un pequeño ejemplo, dice, se clasifican como espacios confinados, clase B, a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables, biotóxicos y su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe de existir fue controlado o eliminado. ¿Cómo veo si está dentro de los límites permisibles? Le decía por eso con un equipo de medición, ¿no? Ver si cómo está la atmósfera, qué otro tipo de gases o qué otro tipo de vapores existen en el área ¿no? Que se denomina espacio confinado. Entonces puedo medirlo y con ello ya tener más claro cuáles son los riesgos que están expuestos o va a estar expuesto el trabajador para con ello poder equiparlo de manera completa, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Muy bien. Por acá me dicen que el valor normal de oxígeno en aire es el del 21%. Si se disminuye, aparecerán síntomas de asfixia. La asfixia es la falta de oxígeno para alimentar células y se ocasiona por el consumo del mismo o el desplazamiento de este por otros gases. Bueno, entonces tengo que llevar un equipo de medidor de oxígeno y configurarlo para que me dé el valor correspondiente. Con esto ya puedo saber si está dentro de los parámetros o dentro del rango para poder hacer la operación, ¿no? Y eso también tiene que estar dentro del permiso de trabajo si es que se ha hecho esta medición antes de la zona considerada como confinado, ¿no? Si es que cumple el rango o el porcentaje, entonces se registra en el permiso y se procede con la autorización correspondiente, obviamente revisando que todos los demás requisitos también se cumplan. Por acá me dice concentraciones de oxígeno menores a 19.5%.
o superiores a 23,5% son peligrosas, ¿no? Por acá hay una tabla, ¿no? ¿Qué pasa con la concentración o el porcentaje de oxígeno al tipo de exposición? Entonces, si estoy en 21%, dice es indefinido, concentración normal de oxígeno en el aire. Pero ¿qué pasa si me voy a más bajo, de 6 a 10? Dice qué provoca o cuáles son las consecuencias: náuseas, pérdida de conciencia, seguida de muerte en 6 a 8 minutos, ¿no? Entonces acá tengo, por eso, el porcentaje de oxígeno, el tipo de exposición y las consecuencias correspondientes para cada porcentaje. En base a ello, entonces, como tengo mi equipo de medición, ya puedo saber en qué porcentaje estoy, y como les decía, por eso que con ello puedo considerar si es que es viable o no viable continuar con el trabajo correspondiente de espacio confinado, ¿no? Muy bien. Las medidas de prevención: vigilancia externa continua, ¿no? Definitivamente siempre tiene que haber vigilancia, no puede un solo trabajador ir a la zona de espacio confinado solo y hacer el trabajo solo, ¿no? Tiene que también haber compañía, así como dijimos, un trabajo de altura, ¿no? La supervisión correspondiente, evidentemente, ¿no? Personal obviamente entrenado, adiestramiento y entrenamiento, ¿no? Competente para este tipo de trabajos de espacio confinado, ¿no? Una práctica documentada, ¿no? Acreditada, evidenciable, pues como dijimos, porque ya sabemos que tiene que estar documentado porque estamos en un terreno de seguridad y salud en el trabajo y aquí todo es legal. Muy bien, no sé si hasta ahí está claro. Sí, muchísimas gracias, ingeniero, por la excelente ponencia que nos ha brindado. Vamos ahora a iniciar con la ronda de preguntas. Sí, para ello recordarles a todos los participantes que pueden alzar la mano para darle el uso de la palabra. Se les habilitará el uso del micrófono de acuerdo al orden que levanten la manito. No olvidar que todas las preguntas son referentes al tema expuesto. Vamos a esperar a ver un minutito para que puedan alzar la manito para que podamos iniciar con la ronda de preguntas. Asimismo, se ha habilitado el chat para que también puedan hacer su pregunta a través del chat. De repente no pueden hacer su pregunta a través del micrófono, lo pueden hacer a través del chat. Bien, empezamos entonces con Walter Cier Palomino. Walter, se te está habilitando el micrófono para que puedas realizar tu pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Mi consulta era, ¿quién es la persona o la empresa que aprueba los PETs? ¿El contratista que ejecuta el trabajo o la empresa donde se realizan los trabajos? Sí, ¿se me escuchó? Vale. Sí, Bien, bueno, ¿me escuchan? sí, ingeniero, sí se le escucha. Sí, ya. Bueno, tener presente que estamos, como le decía, en el terreno de seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Aquí la responsabilidad es compartida, no hay una ley de seguridad, hay un reglamento. Definitivamente toda empresa tiene que cumplir el tema de seguridad en el trabajo, ¿no? Y más si es de alto riesgo. Entonces, en ambos, ¿no? En este caso la respuesta sería de ambos porque la empresa, para cada caso, uno tiene que cumplir, vigilar, supervisar que se esté cumpliendo. Entonces, no es que yo dejo y ya el contratista lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer y yo ya no vigilo nada, no superviso nada, porque al final, sí, obviamente, sabemos que hay un tema de responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, primero asegurarse de que tenga el personal competente, que se tenga los equipos, todo ello ya me han enviado con tiempo, pasión,
lo he recibido, revisado, cumple muy bien, ¿no? Entonces proceden a hacer el trabajo. Se hace el trabajo, pero aún así tengo que también hacer una revisión. Pero el que aprueba al final es el responsable de seguridad, ya sea el jefe, el supervisor, prevencionista, pero también la empresa principal tiene que estar ahí presente, ¿no? Y porque, repito, aquí es un tema legal, sí o sí, ¿no? Un tema legal, entonces hay que protegerse muchísimo. Bien, seguimos con la pregunta de Andrea Laches. Andrea, se te está solicitando que actives tu audio, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí se te escucha. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Para el caso de un hospital en el área de servicios generales, ya que los trabajadores constantemente realizan trabajo de alto riesgo, en este caso de la soldadura y todo lo que usted mencionó, ¿cómo sería? En ese caso también tendría que aplicarse lo que es el PETAR y el ATS. Sí, así es, claro, si es un trabajo caliente, está considerado como un trabajo de alto riesgo, entonces tiene que cumplir con los procedimientos correspondientes que hemos mencionado, ¿no? El permiso de trabajo, el tema de que el personal sea competente, tenga el entrenamiento correspondiente, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Antes de hacer el trabajo, tiene que cumplir con todo ello porque es un trabajo de alto riesgo. Ingeniero, ¿y quién tendría que elaborar el ATS y todo lo que requiere? ¿El mismo jefe de servicios generales o quién? Sí, claro, el que haga la función de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si es el jefe de servicios generales, él es el que asume la seguridad en el trabajo, pues él o el tienen a una persona, un prevencionista, supervisor, pero alguien tiene que asumir la función de seguridad en el trabajo, entonces él tiene que hacerlo porque es la persona que es competente o preparada para poder autorizar al final la actividad de. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Bien, seguimos con la pregunta de William Terzi. William, se te está solicitando que actives tu audio, por favor. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Excelente, felicitaciones. Mi consulta, ingeniero, es la siguiente. Por ahí escuché que la jerarquía de controles operacionales para los trabajos de altura difieren de la jerarquía de controles operacionales para un riesgo común. No sé si me podría ampliar un poquito más de ello y de repente, ¿cuáles son esas jerarquías que deberían implementarse para trabajos en altura? Ya, la jerarquía de controles, bueno, en el con un C, ¿no? Se establecen los controles operacionales, ¿no? Los nuevos controles operacionales, y la normativa me dice que tengo que seguir la jerarquía de controles. Para trabajos de alto riesgo, se tienen que establecer también los controles guía, pero acuérdate que estamos en un terreno especial, ¿no? No es un trabajo de bajo riesgo común, sino es un trabajo de alto riesgo. Entonces, aparte de seguir con la jerarquía, tengo que también seguir con instrumentos o estas prácticas que hemos indicado en la presentación, ¿no? Entonces, en la columna de controles operacionales le vas a colocar, ¿no? Permiso de trabajo, le vas a colocar checklist preuso de equipos, donde corresponda, ¿no? Según la jerarquía de controles. Entonces, quiere decir que vas a cumplir tanto la jerarquía de controles como los elementos de prevención cuando es un trabajo de alto riesgo. Bien, seguimos con la pregunta de Juan Ruiz. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Agradecer por la ponencia. Quiero hacerle dos consultas, básicamente. La primera es, hablaba con relación a los espacios confinados, si es que recomendaría algún tipo de dispositivo que pueda hacer la medición de los diferentes tipos de gases que pueden haber en la superficie de un espacio confinado. ¿Qué tipos de dispositivos recomendaría para poder hacer la medición? Y si es que el tipo de medición con relación a los ppm, las partes por millón, difiere de acuerdo al espacio geográfico, de repente en la sierra, costa o en la selva, o cada uno de ellos tendría una medición. O sea, cada uno sería la misma medición o difiere de acuerdo al espacio geográfico.
A ver, ok, bien, sí escuché la pregunta. Mira, bueno, sí, sí hay dispositivos, hay normas técnicas, ¿no? Muy especializadas, normas, por ejemplo, de la europea, hay normas de OSHA. eh, lo que pasa es que, claro, un espacio confinado tiene sus condiciones, sus propias características, ¿no? Por eso es que hay que primero como que investigar el espacio confinado, qué tanto oxígeno tiene, qué vapores tiene. Voy a tener que usar equipos para eso, sí, porque si no, no hay otra forma de poder saber y medir tanto la concentración como el tipo de elemento que tiene el espacio confinado. Entonces, claro, si es en la Sierra Norte, otro espacio, definitivamente que pueden cambiar las condiciones. Entonces, sí tengo que usarlas, tengo que medir para poder saber. Y como te decía, los dispositivos, equipos, hay mucha, ¿no? El tema de seguridad y salud en el trabajo, hay mucha normativa técnica, más se ve en la parte, por ejemplo, de lo que es higiene industrial, ¿no? Y te recomendaría, por ejemplo, las normas UNE, ¿no? Españolas, donde ahí se habla muchísimo sobre el bien industrial y los equipos correspondientes para este tipo de medición en zonas confinadas, ¿no? Yo particularmente actualmente me encuentro aquí en España, en Madrid, y aquí mucho es el tema de construcción y se está trabajando muchísimo de lo que son las normas UNE.